algunas definiciones muy importantes, ¿sí? Naturaleza de la mecánica de fluidos. Posteriormente vamos a ver la clasificación, cómo se clasifican los fluidos dentro de la mecánica clásica, dentro de la mecánica de fluidos. Posteriormente vamos a analizar las propiedades y comportamiento de esas propiedades en los fluidos. Básicamente este es el temario de la primera unidad. Bueno, entonces bien, esta diapositiva el otro día estaba antes de empezar con el primer tema. La semana pasada estaba leyendo un artículo de innovación en el campo de ingeniería mecánica. Hay el grupo de ayer de aeronáutica, me preguntó, oiga, profe, pues somos aeronáuticos. Sí, yo sé que son aeronáuticos. La única diferencia entre ingeniería mecánica e ingeniería aeronáutica es el fluido en el que te mueves. Los cuerpos que ustedes van a diseñar, los aviones, se mueven en aire. El ingeniero mecánico usa el aire y usa el líquido. Se usa agua, usa aceite. Es la única diferencia nada más entre una carrera y la otra, finalmente. Realmente, pues, mi ingeniería mecánica es la mamá de los pollitos, aunque le duele a los aeronáuticos, así le dije de la primera generación, esto también le digo lo mismo. Entonces, bien, finalmente, señores y señoritas, ¿por qué este diagrama? Me llamó la atención a mí, este diagrama, por lo siguiente, porque ustedes los vamos a entrenar, los vamos a capacitar en lo que es análisis y ciencia de la ingeniería. Esta es la fortaleza de ustedes, entre comillas, hago la aclaración, ¿sí? Porque sabemos también que pues estudian para pasar la materia, estudian para pasar el examen, no estudian para obtener un conocimiento futuro. Y eso lo podemos platicar cualquier día de clase sin ningún problema. Obviamente pues ustedes pues van a ver sistemas mecánicos, componentes de maquinarias, estática y fuerzas, materiales y esfuerzos, dinámica y movimientos, ¿sí? Vas a llevar materias de diseño, vas a llevar materias, tú ya llevaste estática, estás llevando mecánica de sólidos ahorita, estás llevando dinámica, ya llevaste ciencia de los materiales, llevaste proceso de fabricación, vas a llevar manufactura avanzada, etcétera. Obviamente, la parte que nos compete a nosotros, que es la ingeniería de termofluidos, ¿no? Básicamente lo que es fluidos mecánicos, que es la materia de nosotros que vamos a estudiar el día de hoy, este semestre. Sin embargo, pues el próximo semestre, ustedes van a llevar la materia aerodinámica, que cae dentro de sistemas de energía, de una u otra manera. Es decir, pues eso les comentaba el lunes, donde termina mecánica de fluidos, empieza aerodinámica. Y de igual forma, puedes analizar algunas materias por donde existe transferencia de aeronáutica. Hemos estado trabajando en el módulo de especialidad, que les va a impactar a ustedes, y obviamente pues vienen a contemplar estas áreas de conocimiento. Sin embargo, en los planes de estudio se omite la parte de innovación y diseño. Así, oye, profe, pero usted me está diciendo que vamos a diseñar, que diseñamos mecanismos, diseñamos, sí. Pero diseñan la parte mecánica, la parte metálica, la parte plástica, la parte materiales aeroespaciales, lo que tú quieras. Pero no te enseñamos a innovar. No te enseñamos a innovar. Entonces, esta parte es la que ustedes adolecen, innovación y diseño. Sí, es cierto, nosotros les damos dentro de sus materias, le damos proceso de fabricación y le damos manufactura avanzada, que viene siendo diseño de procesos, y pues ahí ven los requerimientos de sistemas, ahí no lo voy a discutir. Sin embargo, dentro del proceso de diseño no te enseñamos lo que es la innovación como tal, ni lo que es la toma de decisiones. No vienen los programas de planes de estudios de las carreras. Y eso no solamente aplica a aeronáutica mecánica, aplica para todas las ingenierías. Si tú estudias de los planes de estudio, las retículas que tienes en el ITH, y ves ahí en la página del ITH las retículas, te vas a dar cuenta que no manejan
los temas de innovación y decisión de toma de decisiones. Y por ejemplo, analizas el programa de estudios de gestión empresarial, por decir algo. Si tienen esas materias, sin embargo, lo ven de forma aislada. ¿Sí? Sí, es cierto, esto es un organigrama, no lo voy a discutir. Sin embargo, todo está enlazado. Es un ciclo. Es un ciclo de crecimiento. O sea, la ingeniería no puede vivir sin la innovación. La ingeniería no puede vivir sin el diseño. La innovación no puede vivir sin la ingeniería y el diseño no puede vivir sin la ingeniería. O sea, están amarrados completamente. ¿Sí? Hoy en día, los avances contemporáneos, globales, económicos, sociales y ambientales, pues son fundamentales. ¿Sí? Ya de hecho, la NASA está probando su primer avión eléctrico. Ya la NASA está probando, ya está haciendo pruebas con su primer avión, con su prototipo de avión eléctrico. A ese nivel ya están. Obviamente, un punto muy importante en el caso de ustedes, que tarde que temprano van a ir caminando durante la carrera, pues es la práctica profesional. Es decir, los entrenamos a solucionar problemas técnicos, pero no los capacitamos a que tengan un pensamiento analítico, a que tengan un pensamiento crítico, a que tengan un pensamiento matemático, a que tengan un pensamiento lógico. Los entrenamos como carrera de caballos, viendo para enfrente nada más, no a los lados. ¿Sí? Ejemplo, calcúlame el diámetro de una barra de aluminio que soporta una fuerza de 500 kilos en una longitud de 2 metros. Y ahí haces el cálculo y te dices, profe, el diámetro es de 1 pulgada, fierro, perfecto. Ya quedó ya. Pero en ningún momento te cuestiona, oye, a ver, y si pones acero, ¿qué diámetro es? Oye, y si en vez de aluminio, o si el aluminio lo calientas, ¿cómo le afecta? ¿Sí? Hemos dejado de lado esa parte. Cuestiones burocráticas educativas, como le quieras ver, etcétera. Sin embargo, ustedes tarde que temprano van a emigrar, van a ingresar al sector productivo, ya sea como emprendedor o como intraemprendedor. Emprendedor es aquella persona que crea una empresa a partir de cero, que tiene un sueño, que tiene una idea, la desarrolla, la lleva a cabo, fracasa, la vuelve a llevar, desarrolla, fracasa, vuelve otra vez, fracasa, vuelve otra vez, hasta lograr su objetivo de crear una empresa. Es una aventura realmente. Y el intraemprendedor es aquella persona que también es un emprendedor, también es innovador, no lo pongo en tela de juicio, sin embargo, dentro de una empresa. Es decir, el emprendedor crea empleos, el intraemprendedor es empleado. ¿Sí? Entonces, obviamente tarde que temprano van a ingresar de una u otra manera. Entonces, ustedes tienen que desarrollar esa serie de pensamientos. Ahora, las habilidades de comunicación. Este es el coco. Este es el coco. No saben comunicarse, ni de forma oral ni de forma escrita. Y esa es una error que tenemos que trabajar con ustedes. Ustedes tienen que trabajar con ustedes mismos. Y un tema fundamental, muchachos, la ciberseguridad y las herramientas de ingeniería digitales. Es decir, la ciberseguridad, profe, pues yo no soy ingeniero en sistemas computacionales. No, pero eres aeronáutico. Y tienes que entender la conceptualización de ciberseguridad, porque tú vas a ser partícipe en el diseño de los procesos, en el diseño de los productos, en la implementación de los mismos, en la instalación, en el armado. ¿Sí? Y pues obviamente la manufactura aditiva, lo que es la famosa impresión 3D. Entonces, realmente una ingeniería tiene que estar comprendida en estos dos rubros, en lo que es la ciencia y lo que es la innovación y diseño. Los planes de estudio los fortalecen aquí, entre comillas les digo, porque pues ya platicamos eso, y si gustan una sesión platicamos, cuando tengamos tiempo, dedicamos 10 minutos para platicar ese tema. Y la debilidad completa que está aquí. Y además, ya para cerrar este tema, antes de empezar con la clase,
bajamos 10 lugares en el índice mundial de innovación el año 2020. O sea, 10 lugares, estamos ahora en el lugar 153. Vamos como el cangrejo, vamos para atrás. No hay innovación en México. Entonces, es un tema bastante interesante que hay que analizarlo después también. De hecho, usted va a llevar de materia conmigo después, que es gestión de proyectos, formulación y evaluación de proyectos y desarrollo de proyectos en ingeniería, que es de la especialidad, y ahí vamos a tocar ese tema con más lujo de detalle y metodologías. Bueno, yo nomás quería platicarles de este diagrama que me gustó. Es una lectura de Harvard, y me llamó la atención el diagrama. Bueno, ya después de esto vamos a empezar ahora sí con la clase. Antes de iniciar, muchachos, me parece que había entrado alguien. Adelante, Alexis. Maestro, nos comentaba que ya nos iban a elegir la especialidad. ¿Se puede saber? Ok, ¿se puede saber cuál va a ser o todavía es secreto? Así está el nombre, no me acuerdo. Es ¿cómo se llama? Se me fue el nombre, te soy sincero, se me fue el nombre. Es diseño. Ay, fregado, ¿en qué? Diseño y... Se me fue el nombre, te soy sincero. Y precisamente estoy armando el documento, tanto el diseño gráfico, y se me fue el nombre, te soy sincero. Pero ya más adelante ya les vamos a presentar la artículo ya completa y todo. ¿Y cuándo, perdón, y cuándo podemos agarrar la especialización? Hasta el séptimo semestre empiezan las materias. Ah, bueno. Hasta el séptimo empiezan las materias las materias de especialización empiezan en sexto o en séptimo. En este caso tomamos la decisión en séptimo. Igual que en mecánica, en séptimo van a empezar. Así que más adelante, ya que tenga todo armado, les presento el artículo ya final con las materias. ¿Sale? Ahorita estoy trabajando en esa parte todavía. Entonces, bien, antes de iniciar, ingeniería aeronáutica, igual que ingeniería mecánica, tienen un grave problema, y gravísimo. Manejamos sistemas de unidades a lo loco. Sistema inglés técnico, sistema inglés gravitacional, inglés absoluto, el internacional absoluto, el internacional gravitacional, el británico. ¿Y por qué? Simple y sencillamente porque manejamos normas internacionales, ASTM, ASME, IEEE, IATA, ISO, NFPA, etcétera. Si los ingenieros mecánicos estamos atorados hasta el cuello con normas, ustedes los aeronáuticos nos dicen quítense que vamos. Nos ganan ustedes por obvias razones. ¿Sí? O sea, es mucho más controlado los entornos de trabajo en el aeronáutico aeroespacial que en el automotriz. Los franceses dicen cualquiera puede fabricar un carro, no cualquiera puede fabricar un avión. Y es cierto. Y así me bailan en mi tumba los de la Ford. Tengo un compadre que era gerente de Ford. Y tengo muchos amigos en Ford ahí en los satélites, en las empresas satélites de Ford y de Chrysler y de Volkswagen, de las tres armadoras de México. Tengo amigos ahí. En un carro te puede faltar un tornillo, te puede faltar un freno, te puede faltar, no sé. Les haces el recall, el famoso recall que a tiro por eje. Cada año la fuerza venta sus recalls. Reparas el problema y ya quedó solucionado. Ahí díganme en un avión, ¿no? Que vaya en el aire, vamos a hacer un recall al Boeing 727-37, ¿no? Que se nos olvidó ponerle un remache al ala, ¿no? Y me dicen, ¿no? O le calculamos mal, resulta que las medidas de la tornillería estaban en el sistema inglés en el inglés y las consideramos en el métrico. Ahí me dices cómo les va, ¿no? O hicimos conversión. La otra es que pues una pulgada, profesor, son 2.54 centímetros.
No, compañero, es un ajuste del 2.54. Son 2.5375, no sé qué tantos decimales más son. Entonces, igual que la gravedad, 9.82 no es, son 9.80 y fracción. ¿Sí? Entonces, no podemos hacer cambio, conversiones de unidades para trabajar los problemas en ingeniería aeronáutica ni en ingeniería mecánica. Y empezando por estática, ya sé que el sistema internacional manejaba en estática nomás, no tocaron para nada el inglés. ¿Quién les dio estática? Lomelí. Sí, ya lo cacheteé a Lomelí. Ya lo regañé a Lomelí. Fue mi alumno Lomelí. Le digo, oye, doctor Lomelí, le digo, ¿qué pasó, profe? Te quiero regañar. ¿Qué hice, profe? ¿Qué pasó? Le digo, puro sistema internacional manejaste. Le digo, ¿qué ondas? Estoy platicando, ¿no? También el libro, ¿no? También el libro lo maneja por el sistema internacional, también entiendo eso. Sin embargo, mecánica fluida manejamos al libro que agarres. Trae inglés y trae británico y trae internacional. Así. Ahí sí, no, en mecánica fluida no tocan baranda. Cualquier libro que agarres de fluidos maneja los tres sistemas. Entonces, tenemos que entender qué es una cuantificación y qué es una cualificación de una variable física. Una variable física, señores y señoritas, por ejemplo, es la presión, es una variable física, es el área, ¿sí? Una variable física es el peso. Esa es una variable física. Ahora bien, si yo a esa variable física le doy un valor, así como la tengo, es una constante. P ya no es presión, es P igual a 5, es una constante. Ya no es área, A es igual a 5, ya no es peso, W es igual a 5, es una constante ya. Ya perdió, ya no es una variable física, es una constante. Porque únicamente tiene cuantificación, nada más. La cuantificación es un valor numérico. Entonces, ¿cómo convierto esa constante que tengo en el pizarrón ahorita por lo pronto en una variable física? Lo hace la cualificación. Es decir, si a esto yo le pongo unidades Newton por metro cuadrado, lo convierto en una variable física llamada presión. Si a esta constante igual a 5 yo le pongo pies cuadrados, la convierto en una variable física llamada área. Y si a esta constante igual a 5 yo le pongo esa cualificación libras fuerza, la convierto en una variable física llamada peso. Por eso es sumamente importante en ingeniería manejar que las variables físicas tengan tanto la cuantificación como la cualificación. Igual, yo puedo decir que A es igual a 5, pero si en la cualificación yo le pongo libras sobre pulgada cuadrada, ya no es área, ahora es presión.
cuya constante o cuya variable, cuya constante vamos a manejarlo, la denominamos con la letra A. Pero la conceptualización es presión. ¿Por qué? Porque me lo está definiendo esta parte. Entonces tenemos que entender que una variable física se compone de una cuantificación y de una cualificación. Por eso en ingeniería mecánica como en aeronáutica manejamos tantos sistemas de unidades por las normatividades que se manejan, ¿sí? Y tenemos que estar conscientes de eso, y tenemos que trabajar en ese sistema de unidades. De hecho, en las normas, por ejemplo, de la NFPA, que son de las de potencia, de National Fluid Power Association, que maneja lo que es fluidos de potencia, te especifica claramente que no puede hacer conversión de unidades, que tienes que trabajar en el sistema de unidades establecido en la norma. Así, indicado con letra roja. No voy a quitar este 5, lo voy a quitar de aquí. Es más, esto me lo voy a traer para acá. Voy a tenerlo aquí. El 5 no lo voy a considerar aquí para la explicación, ¿sale? Entonces, ¿qué significa esto? Bueno, significa que la presión, la variable física, esta variable física que tengo aquí, ¿sí?, se compone. Si yo te pregunto a ti, oye, ¿qué es presión? Profe, es una fuerza aplicada sobre un área. Perfecto, hasta ahorita la dejamos. Entonces, esta fuerza en el sistema internacional, como estamos trabajando en el sistema internacional específicamente en este momento, esta fuerza viene siendo Newton, y esta área viene siendo metro cuadrado. Por lo tanto, la presión son newtons por metro cuadrado, igual a newton por metro cuadrado. Esto viene siendo el concepto del principio de homogeneidad dimensional. Es decir, tanto la variable física como la cualificación tienen las mismas unidades. Eso es el principio de homogeneidad dimensional. Claro está, en la unidad número 4 lo vamos a analizar con más lujo de detalle, este principio, ¿sí? Pero sí es importante que lo entiendan. La variable física como la cualificación debe de tener las mismas unidades. Por ejemplo, aquí en el área, me voy aquí para arriba ahora, voy a ponerlo aquí, así lo bajar. El área, nosotros sabemos que el área, ¿sí?, pues es una variable física, es una relación de longitud por longitud. Bueno, y esta longitud por longitud en el sistema inglés, pues son pies por pies. Entonces, pies por pies te viene quedando, lo pone aquí abajo, pies cuadrados la cualificación son pies cuadrados, ¿sí? Entonces está cumpliendo con el principio de homogeneidad dimensional número 1. Ahora,
Número dos, que es ecuación científica. Tiene dos conceptos, dijimos, dos principios. Uno, principio homogeneidad dimensional. Segunda premisa, segundo concepto. La ecuación es universal. Aplica en cualquier situación. Por ejemplo, el peso. Tú sabes que el peso es masa por aceleración. Oiga, por ¿sí? Voy a ponerlo aquí como masa por gravedad. Entonces, en cualquier parte del mundo, ¿sí? Tú tienes una masa, 10 kilos masa, 5 libras masas, 10 slugs, multiplícalo por la gravedad y tienes un peso. En cualquier parte del mundo va a ser lo mismo. En la Luna, en Marte, en Júpiter, son ecuaciones universales, vamos a decirlo así. La presión igual, la presión es igual a fuerza sobre área, punto. Es una ley universal. ¿Sí? Tú puedes tener peso de un sólido, el peso de un líquido, el peso de un gas, eso vamos a verlo más adelante, obviamente. ¿Sí? Tanto de líquidos como de gases pesos. ¿Sí? La presión, tú mides la presión en una llanta de carro, tú puedes, la ley de Pascal, ¿sí? El gato hidráulico, ¿sí? La misma jeringa con la que te inyectan, con la que te meten, te inyectan te ponen las vacunas, hay una presión ahí, ¿sí? Es universal esa ley, ¿sí? Y dos, cumple con el principio de homogeneidad dimensional. ¿Qué es una ecuación empírica? Hay ocasiones en las cuales, ¿sí? no existe una universalidad. Por ejemplo, en los canales, el canal Río Sonora, el canal de la Colosio, el canal allá ¿cómo se llama? El del norte, allá el primer bordo, ¿sí? Es un canal. Tú ves el canal, el del Paseo Río Sonora, si lo vemos de frente lo vas a ver, bueno, bien dibujado, ¿no? O sea, con las mismas pendientes y las líneas horizontales están obviamente, ¿no? Tú vas a ver la forma del canal así, punto. No hay más. ¿Sí? Sin embargo, las fórmulas que utilizamos para calcular la cantidad de agua que puede llevar este canal son empíricas, es decir, investigadores se pusieron a hacer pruebas de laboratorio, hacer simulaciones, etcétera, corridas experimentales para llegar a una ecuación. Una ecuación es esta: A entre N por el radio de la 2/3 por S a la 1/2. ¿Qué es la S? Es una pendiente. ¿Qué es R? Es un radio. Así lo dejamos, para no meterme en el tema de canales. ¿Sí? Entonces, radio es a la 2/3. La variable A, la variable N y la variable S son adimensionales, es decir, no tienen dimensiones, no tienen unidades. Es decir, sus unidades no tienen, es 1. Cuando una variable no tiene unidades, se define así. ¿Sí? Para que también vayan aprendiendo. El radio tiene unidades longitudinales, que es lo mismo decir, tiene unidades metro, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, tienes metro a la 2/3 nomás. Y de este lado de la ecuación, o sea, la variable física, son, voy a poner aquí abajo, metros cúbicos por segundo. Chútate esa. No cumplen
con el principio de homogeneidad dimensional. ¿Por qué no cumplen? Bueno, porque las corridas experimentales que hicieron los investigadores se ajustan a criterios, a delimitaciones de aplicación. Es decir, para usar esta ecuación, la vas a utilizar siempre y cuando, número 1, el material sea concreto en el canal. Número 2, que la altura que tienes aquí, esta altura, no exceda la relación que tienes aquí de 3.5, 4.5 veces esta distancia, ni este se llama Z, ni 1.5 veces Z. O sea, te está delimitando la aplicación. ¿Sí? Son criterios de aplicación. Nosotros en la tercera unidad vamos a utilizar una ecuación, una variable que se llama factor de fricción. ¿Sí? Es adimensional. Y vamos a ver que este factor de fricción, las fórmulas para calcularlo van a depender de criterios de selección. Vamos a tener como 30 fórmulas diferentes, son como 10 fórmulas, 15, ni me acuerdo cuántas son, diferentes. ¿Cuál de estas vas a aplicar? El criterio de selección te va a indicar cuál va a ser el más correcto. Es decir, una ecuación empírica, ojo aquí muchachos, te presenta te acerca a una realidad, no es una realidad, es una aproximación a la realidad, mientras una ecuación científica te define una realidad. Si yo tengo aquí 5 newtons por metro cuadrado, la presión son 5 newtons por metro cuadrado, no hay vuelta de hoja. Si el peso son 5 libras fuerza, son 5 libras fuerza. No hay vuelta de hoja. Y así es el sistema. Si tú le pones el gauge a la llanta y te dice que son 30 libras, son 30 libras de presión. ¿Sí? Así le pongas un gauge que compras en el Oxxo, que compras en el Ley, que compras en el AutoZone, que usas un gauge electrónico, te van a seguir marcando las 30 libras. Claro, con una pequeña variación, porque cada instrumento tiene exactitudes diferentes. ¿Sí? Entonces, esa es la diferencia entre una ecuación científica y una ecuación empírica. Aquí en mecánica de fluidos, la unidad 1 y la unidad 2 manejamos ecuaciones científicas. En la unidad 3 vamos a manejar ecuaciones científicas y ecuaciones empíricas. Y en la unidad número 4, pues también igual va a ser un collage. ¿Sí? Y finalmente, como te comento, la homogeneidad dimensional, o sea, tienes salami, lechuga, aceituna, mayonesa, queso, pepinillo, bla, bla, te dice que es un dolor de estómago. Puede ser, no puede ser. ¿Sí? O sea, una ecuación empírica te pronostica un resultado. El que tú te atragantes de un sándwich con salami, lechuga, aceituna, mayonesa, queso, pepinillos, y etcétera, 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 no implica que te vaya a dar dolor de estómago. ¿Sí? Sin embargo, todas las ecuaciones científicas que cumplen con el principio de homogeneidad dimensional, sí te dicen qué va a pasar. Presión igual a fuerza sobre área, peso igual a masa por aceleración, área, longitud por longitud, volumen, longitud por longitud por longitud. ¿Sí? Entonces, unidad número 1 y unidad número 2, las ecuaciones que vamos a trabajar son ecuaciones, vamos a llamarles científicas, cumplen con el principio de homogeneidad dimensional y son universales. En la unidad número 3 vamos a manejar también ecuaciones empíricas, las cuales, ¿sí?, nos aproximan a una realidad, es decir, aquí sería igual, posible dolor de estómago. ¿Sí?
no es un dolor de estómago, es un posible dolor de estómago, ¿sí? Es una posibilidad, punto, es un acercamiento nada más. Esa parte no entendí. A ver, ¿qué parte no entendió? O sea, ¿qué implica? Porque dice, te vas a comer un sándwich con salami, lechuga, etcétera, y no implica que te va a doler el estómago, pero con la otra, con las empíricas, es posible que te dé un dolor de estómago. Eso no entendí. Ok, mira. ¿A qué parte me gusta la pregunta? Mira. Ahorita que te comentaba esta ecuación, este factor de fricción que vamos a usar en la unidad número 3, que nos da muchos dolores de cabeza. Este es muy ingrato, ¿eh? El factor de fricción es muy ingrato. En la unidad 3 vamos a dedicarle tiempo a esto, ¿sale? Tú tienes 30 diferentes posibilidades, ¿sale? Y dices tú, ¿sabes qué? Por comodidad, profe, agarré la primera, fierro, vámonos. Y me da un valor, el valor numérico que me da es 0.015. ¿Qué significa eso? Ahorita no nos preocupemos, ¿sale? Me da 0.015. Después hay otro, dice, profe, por comodidad agarré el último. Me da 0.013. ¿Sí? Fierro. Pero resulta que el correcto era esta ecuación. Porque los criterios de aplicación, o sea, el sistema que me refiero, esta parte, imagínatela, ¿sale? Perdón. Cumple con esta ecuación. Y resulta que el resultado te da 0.00, perdón, 17.35, ¿sale? Entonces, y a pesar de que este es el valor más próximo a una realidad, no es la realidad como tal, ¿sale? Entonces, si te fijas, tú traes un error aquí y traes un error aquí. Entonces, ok, me dice, profe, pues por comodidad hice el cálculo y todo con este valor y llega un resultado fulano de tal. Y después de ver, me dice, profe, hice el resultado así, llega un valor de tal. Sí, es cierto, llegas a un resultado. Sin embargo, no son correctos ninguno de los dos. ¿Sí? Okay, a eso se refiere esta parte, dolor de estómago. O sea, el que tú llegues a un resultado por este factor y a un resultado por este factor, me estás diciendo que es dolor de estómago. No es cierto. Porque es posible el dolor de estómago. El que tú me des este valor me aproxima a una realidad. Sí, ok, ya entendí. Ese es el detalle, o sea, por eso en mecánica de fluido, en ingeniería aeronáutica como ingeniería mecánica, ese es el coco de nosotros. Son dos cocos, una, los sistemas de unidades, y dos, que tenemos que entender cuándo es una ecuación científica y cuándo es una ecuación empírica. Por ejemplo, en aerodinámica utilizan muchas ecuaciones empíricas. ¿Por qué? Porque pues obviamente la condición del aire pues es un fluido, estamos a analizarlo, pues es diferente, o sea, no es uniforme, ¿sí? Entonces pues ya traes un error ahí. Entonces se hace el cálculo, por ejemplo, cuando por eso en termodinámica, cuando se analiza termodinámica, empiezas con gases ideales, y con procesos ideales después te brincas a procesos reales, ¿sí? Porque realmente lo ideal no existe como tal, pero es para explicar lo real. O sea, tú hablas de un proceso isobárico, isocórico, etcétera, sí, pero no tienen valor agregado alguno. Al momento que hablas de un proceso isentrópico, adiabático, ya estás hablando de una realidad. Pues eso es el coco en las dos ingenierías, eso. Las ecuaciones, tenemos que entender cuándo es una ecuación científica, cuándo es una ecuación empírica o ecuación de laboratorio. Pues tenemos ahí, depende del libro que agarren, ¿no? Que estudien.
Pero toda ecuación científica es una ecuación universal y que cumple a cabalidad con homogeneidad dimensional. Y una ecuación empírica es una aproximación a una realidad, ¿sí? Y no cumple con el principio de homogeneidad dimensional. Y de hecho, una ecuación empírica tiene error, por lo que les comenté aquí ahorita. Aunque este es el resultado más cercano, no es el exacto. O sea, no es el real, como si fuera este que tenemos aquí. O este, ¿sí? Y esa es la diferencia. ¿Sale? Entonces, bien, vamos entrando ahora sí de lleno con el primer tema, que es la definición de naturaleza de los fluidos. Pues solamente la mecánica clásica se divide en varias ramas. De las que nos interesa a nosotros, pues es la estática y es la dinámica. Es decir, la mecánica clásica se divide en el estudio de los sólidos, de los cuerpos, en reposo y en movimiento. Por eso tu plan de estudios tiene estática, mecánica, materiales, etcétera, y tiene dinámica, aerodinámica, fluidodinámica, aerodinámica, todo eso, ¿sí? Porque estudia los cuerpos en reposo y en movimiento. Ahora, finalmente, nosotros sabemos que los estados de la materia pues son sólido, líquido, gas y el plasma, ¿no? En ciertos casos se genera el famoso estado plasma, ¿sí? Que son los famosos 4 estados de la materia. En el tema de nosotros, a nosotros nos interesa obviamente lo que es mecánica de fluidos. Entendamos que un fluido es una sustancia que tiende a fluir. Así de sencillo, no nos compliquemos la vida. Es una sustancia que tiende a fluir, líquido o gas, ¿sí? Con ciertas características, obviamente. Vamos a ir analizando esas características conforme vamos a ir avanzando en la materia. Entonces, mecánica de fluidos, igual que en la mecánica, pues estudiamos los fluidos estáticos, ¿sí? Que es la famosa hidroestática, que es la unidad número 2. Vamos a estudiar los fluidos en movimiento, que es la cinemática de fluidos, ¿sí? Sin embargo, dentro del área de conocimiento dinámica se separan. Hay dos condiciones muy interesantes. Voy al pizarrón. Dentro de la dinámica, ¿sí? Tú empiezas en dinámica. ¿Quién está dando dinámica, por cierto? A los de la tarde nos da riesgo. Al maestro riesgo. Perla, cara, esa sí no la conozco. El maestro Alfonso sí lo conozco muy bien. Bueno, Perla se llama. Es maestra nueva, Perla, creo. Órale, sí, no tengo el gusto de conocerla a ella. Entonces, en dinámica, Alfonso es buen maestro, lo que sea que es buen camarada. En dinámica empiezas primero con la cinemática de la partícula. ¿Qué es eso? Te va a decir el profe Resco o la profe Perla. A ver, muchachos, tienes una partícula. Aquí le voy a dejar un cuadrito, ¿no? Esa partícula recorre una distancia en un tiempo t. ¿Qué tiempo? No sé, ni me interesa. ¿Qué velocidad lleva la partícula? La clásica pregunta, ¿no? Ah, pues tú dices, profe, pues la velocidad es distancia sobre tiempo. Fierro, vámonos, perfecto, palomita. Dale. Esa es cinemática de la partícula. O sea, no te interesa por qué se movió la partícula, ni qué fuerzas están en oposición, nada. Decimos, sí, profe. Ah, ok. Ahora, ¿qué fuerza requiero yo aplicar para tener esa velocidad en la partícula? Ah, caray. O sea, ya metes quién genera la velocidad, quién genera el movimiento, quién genera el desplazamiento, ¿sí? Dinámica de la partícula.
resuelves el problema y bla, 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 y sigues caminando en la materia, y a los 3, 4 días te va a decir el profe, la profa, o la profe. A ver, muchachos, ¿se acuerdan el ejercicio? Sí, profe, ok. Pero ahora vamos a agregarle otra cosita, que se llama fuerza de fricción. Porque hay una ley de Newton que dice que toda fuerza corresponde a una reacción en sentido contrario, igual magnitud. Entonces, ¿qué fuerza requiero yo aplicar para tener esa velocidad y contrarrestar la fuerza de fricción? ¿Sí? En ese tenor va a ser mecánica de fluidos, abarca 3 ramas. Esto 2 es movimiento de fluidos, no nos interesan las fuerzas que originan el movimiento. Y aquí sí interesan. Hago la aclaración. Aquí vamos a realizar ciertas consideraciones, en su momento les voy a platicar, ¿sí? Para ahorita no contaminarlos con ese tema, porque pues todavía no empezamos con esos temas, ¿vale? En su momento se los platicaré. Bien. ¿Dónde se puede aplicar la mecánica de fluidos? Realmente, muchachos, mecánica de fluidos es universal. La puedes aplicar, lo ves en la naturaleza aplicado, con los canales, ríos, cascadas. Es mecánica de fluidos, es transporte de fluido. El transporte del fluido es un conducto abierto, pues es un río, un río. La ves en mecánica de fluidos, la ves en barco. Nosotros vamos a ver en la unidad número 2 lo que es empuje y flotación, tanto en barcos como en aviones. ¿Por qué flota un barco? ¿Por qué flota un avión? Aquí está flotando sobre aire, aquí está flotando en aire, es la única diferencia, ¿sí? ¿Por qué se levanta un avión? Tercera unidad, cuarta unidad, ¿sí? Lo vemos en las plantas generadoras de energía. El cuerpo humano, ni se diga. El corazón es una bomba, ¿sí? Para empezar, los ingenieros biomédicos, así me bailan en mi tumba, son hijos de ingeniería mecánica, aunque digan que no es cierto. Los cardiólogos son técnicos especializados en bombas. Digo porque pues hay un cardiólogo, es primo de la fiera, y le digo, tú eres un técnico especializado en bombas. La única diferencia entre tú y yo, que yo arreglo bombas hidráulicas, bombas que manejan agua, tú bombas que manejan sangre. Es la única diferencia entre tú y yo. Obviamente pues la carrilla, ¿no? Los automóviles ni se diga, ¿no? Los famosos abanicotes, esos feos que afean el paisaje, como dijo cierto presidente que tenemos. ¿Por qué llega agua a tu casa? Mecánica de fluidos. ¿Por qué llega agua a la regadera donde te bañas? Mecánica de fluidos. ¿Por qué llega agua a la lavatrastes? Mecánica de fluidos. ¿Por qué no sube el agua al tinaco? Mecánica de fluidos. ¿Por qué tienes que poner un sistema hidroneumático en tu casa? Mecánica de fluidos. Y toda aplicación industrial donde tenga que haber fluido líquido o gas. O sea, por lo tanto, mecánica de fluidos es universal. Te la vas a encontrar donde quieras y como quieras. Pues te digo, o sea, cada normativa, por ejemplo, aquí en sistema de plomería, yo tengo más de 25 años trabajando en el sector de la construcción, en la administración de proyectos. Pues ya, ahí sí ya sé, ¿cómo se me fue la palabra? Se me fue la palabra. Ya se tiene una norma oficial mexicana en el sistema internacional, ¿sí? Para instalación de plomería y todo eso, ya existe sistema internacional, ¿no? Ya se homogeneizó, pero en la palabra que quieren encontrar, ya se homogenizaron las normas. Todo está en sistema internacional, es de las pocas que hay. Turbinas de viento, las normas están para todos lados, internacional, británica, inglés. Pues va a depender, como te digo, etcétera. O sea, por eso, debido a estos campos de aplicación, manejamos los sistemas de unidades a diestra y siniestra como locos, porque cada uno de estos muchachos manejan sus normas, ¿sí?
sistemas de unidades diferentes. Por eso ese es el pleito que tengo yo en la materia. Aquí vamos a manejar sistemas de unidades y no hay conversión de unidades. Si aparece en el sistema inglés, trabajamos en el sistema inglés. Aparece en el británico, trabajamos en el británico. Aparece en el internacional, trabajamos en el internacional. No hacemos cambios de conversiones, de. Ahora bien, una cuestión muy importante, muchachos. Yo soy anti-TICs y soy pro-TICs. O sea, tecnologías de información y comunicación, soy anti-TIC y soy pro-TIC. Chútense esa. ¿Por qué? Un software, señores y señoritas, no hace que una persona sea un buen ingeniero. Simplemente hace que un buen ingeniero sea eficiente. Nada más. Oiga, profe, pero pues yo sé usar SolidWorks. Mira que me tienes sin pendiente, compadre. Oiga, profe, vamos a usar simuladores para mecánica fluidos. Negativo, pareja. Vamos a arrastrar el lápiz. Un software no me sirve para maleta la cosa. Así dicho, con esas palabras, no me sirve para maleta la cosa un software. Para nada me sirve. Y a la prueba me remito. En clases presenciales, siempre me brinca alguien. Y me dice, no, profe, yo sé usar SolidWorks y esto y que, ok. Y en mi maletín traigo un pequeño engrane, traigo un vernier como buen ingeniero mecánico, porque pues ya voy preparado, porque ya sé que tarde que temprano, pues tantos años de dar clases, pues ya sabes tú qué onda, ¿no? Entonces le digo, ok, aquí está mi laptop, aquí está el SolidWorks, aquí está el engrane, aquí está el vernier, dibújamelo en papel, compadre. No, aquí en el SolidWorks lo voy a hacer, no, le digo, dibújamelo en papel primero. Y se queda el papel en blanco. Entonces, bueno, dibújamelo en el SolidWorks, le digo. Se queda la pantalla en blanco. ¿Por qué? Porque no supo sacar la geometría del engrane el muchacho. No entendió que hay un diámetro primitivo, que hay un diámetro mayor, un diámetro menor, un diámetro disruptivo, un diámetro, un perímetro, ¿sí? Un diámetro perimetral, etcétera. Por lo tanto, no puede dibujar el engrane. Entonces, ¿de qué me sirve que tengas la certificación de SolidWorks, que sepas manejar SolidWorks, si no sabes hacer las cosas a pie? Después me dicen, no, profe, pero es que otro dibujo, salen, dibújame el salón de vista superior. Y en vista superior, la clásica, me dibujan un cuadro y después dicen, aquí va la puerta, ellos mismos están hablando, ¿no? Aquí va la puerta, ¿qué más? A ver, sí está todo, ahí está, aquí está la ventana, maestro, mire, le voy a poner otro color para que vean que aquí están las ventanas, Aquí están las ventanas, y ahí quedó el dibujo ya. Órale, wow, le digo yo, ¿no? Le digo, siéntate porque te voy a tirar con el borrador para tenerte de lejos, para que te duela más el ramalazo, le digo. Primera pregunta, mi estimado, le digo yo, ¿las columnas dónde están? Ay, se me olvidaron. Va una columna aquí, mi chavo, va una columna aquí, y va una columna aquí. Va una columna aquí, va una columna aquí, porque yo doy clases en el A8. Y va la columna aquí en la puerta, va así, y la puerta se indica así. El edificio 8 son edificios más grandes que el A2. Después le digo ya el pizarrón va a esta altura más o menos, y son 2 pizarrones. Ahora esta escala, esta longitud,
¿Y esta longitud? ¿Qué medidas son? Pues más o menos lo dibujé, profe, órale. Me pongo a contar los pisos, ¿no? Son tantos pisos y que cada piso mide 40 centímetros, por tanto me da tantos metros por tantos metros. Entonces más o menos, entonces implica que este dibujo, todavía le falta un cachito para acá más así, ¿sí? Y le empiezo a borrar ahí yo, y empiezo a hacer ajustes. Y la clásica, ¿no? No, profe, que usted tiene años dando clases. No. Simple y sencillamente, muchachos, desgraciadamente ustedes ya han perdido la capacidad tridimensional real. Por eso soy anti-tics, pero a su vez soy pro-tics. O sea, yo entiendo que un programa, un software, nos hace ser más eficientes. O sea, es maravilloso. No lo voy a discutir. El Excel es otro ejemplo. En otra mecánica de fluidos en la unidad numérica vamos a usar Excel. Ustedes tienen un gran, pero gravísimo problema en su plan de estudios. Ustedes, su plan de estudios, no tienen una materia que se llama métodos numéricos. Métodos numéricos, muchachos, es una materia en la cual se les enseña a resolver ecuaciones en las cuales es una de ellas son ecuaciones que son difíciles de despejar. Por ejemplo, a mí se me ocurre, ¿sí? Por ejemplo, tienes 1 sobre a al cuadrado, que es igual a 5 exponente a la 3a, y todo esto multiplicado por la raíz cúbica de a la cuarta. Es una ecuación que vas a encontrar en ingeniería mecánica, ingeniería aeronáutica y en electrónica. Somos amantes de este tipo de ecuaciones, ¿sí? Entonces, métodos numéricos te ayuda a resolver este tipo de ecuaciones. Hay muchas metodologías, Newton-Raphson, Gauss-Jordan, aproximaciones sucesivas o iteraciones, como le llamamos, etcétera, ¿sí? Y usas lenguajes de programación. Bueno, obviamente si te pido que me despejes esta ecuación, pues va a estar en chino, número 1. Número 2, pues ¿cuál es el valor de A? Pues quién sabe, ¿sí? Para empezar, no puede ser 0 este, y no puede ser negativo, por lógica. ¿Sale? Bueno, puede ser negativo, perdón, pero no puede ser 0. Porque aquí 1 entre 0, pues hace infinito, si mal no recuerdo, ¿sí? Entonces, pues ¿dónde está? ¿Por dónde te vas? Pues, ¿sí? Entonces, métodos numéricos te ayuda a hacer eso. Y te ayuda porque te dice, profe, a ver, muchachos, quiero que me resuelvan la ecuación con un error de entre el 0.00001 y 0.0000001. Quiero que el resultado esté dentro de este margen de error. Pues imagínate, peor tantito, ¿sí? Va a estar en chino, que patín de calcetín y te van a hallar, pues, ¿sale? Entonces, pues obviamente Excel es un gran software, es una gran herramienta de trabajo. Desgraciadamente ustedes, y también lo pongo así, no tienen la competencia de manejo del software. No, profe, eso es usar Excel. Realmente, muchachos, tengo certificación de Excel, tengo años aplicando Excel, tengo años explotando Excel en la administración de proyectos. Con Excel y Project administré el monstruo del Hospital del Seguro Social, ahí que está en la esquina del TEC. Los 4 años yo fui el administrador del proyecto ahí. Ya he sacado jugo y no he utilizado Excel al 40% todavía. Me falta mucho por aprender todavía de Excel. Y que me digan ustedes, yo sé usarlo, no, pues dime cómo, cuándo, dónde, ¿no? Yo sé que el día de mañana ustedes van a manejar más Excel que yo, y eso es lo que uno quiere finalmente, ¿sí? Pero quiero que me entiendan esa cuestión. Entonces, la pregunta aquí es entonces, ¿cómo demonios me llevo esta ecuación, a Excel
con este error para obtener el resultado de A. Y esa es la cuestión. ¿Sí? Entonces, está el Excel, muy bien, pero entonces, ¿cómo haces todo eso? Pues es porque arrastraste el lápiz antes. Eso quiero que entiendan muy bien. ¿Sí? Aquí vamos a arrastrar el lápiz. Por eso yo les voy a pedir, como les decía en la primera clase, de repente, a ver, fulano de tal, préndame la cámara y muéstrame que estás escribiendo. Porque es la única forma que tengo yo para asegurarme que están escribiendo, que están arrastrando el lápiz. ¿Sí? Esa parte. Entonces, esto, muchachos, quiero que lo entiendan muy bien. Y después finalmente ese tema. Oiga, profe, ¿por qué me hace dibujar a mano? ¿Por qué vas a andar en campo, compadre? No vas a andar con la computadora, con la tabla ahí en campo, en piso, en la planta o ahí afuera. Se te siento que andar con una carpeta, si bien te va, y con una pluma. O vas a pedir que te preste una hoja, ¿no? Ahí para que escribas, ¿no? Entonces, y vamos a darnos cuenta, muchachos, en la unidad número 4, ¿sí? Sobre todo, que el software, la simulación, es hasta el final. En su momento vamos a platicar de eso, ¿sale? Entonces, esto sí quiero que entiendan muy bien. Yo soy anti-tics y soy pro-tics. Y ustedes van a ser igual. Van a ser anti-tics y van a ser pro-tics. O sea, van a arrastrar el lápiz. Y ya después que dominen el lápiz, el software sale por añadidura. ¿En qué aspecto? En la información que te va a arrojar. ¿Por qué? Y aquí me voy aquí al Excel. Tú puedes poner aquí 5, puedes poner 4, y aquí puedes decir, ¿sabes qué, profe? Es este por este. Ah, ya tengo el resultado y voy a copiarlo para abajo. Resulta que la ecuación todavía te faltaba multiplicarla por 2 todavía porque era B2 por C2 por C2, B2 por 2 por C2. Pero resulta que no, resulta que era el signo más, resulta que era más, resulta que no, que el paréntesis. No, ¿sabes qué? Resulta que el paréntesis está al revés. Que es el 2 por este paréntesis. Y este no lleva, profe, se me fue el rollo. Resultado diferente, pues. Ah, pero señorita, pues copia para abajo, ya me dio el resultado aquí. Fierro, vámonos. Resulta que no, está mal el resultado, porque la ecuación está mal escrita. Porque es paréntesis B2 más 2 y eso multiplica por C2. Pero te da un resultado, fe ciega, vámonos para abajo. ¿Sí? Ese es el problema. Así soy yo, así, mano, no sé, no se preocupen. Clasificación de los fluidos, muchachos. Los fluidos en mecánica de fluidos se clasifican de 4 formas diferentes. Primer clasificación, son 2. Se agrupan, perdón, en 4 grupos, disculpa. Se clasifican en 2 grupos. Primer grupo, fluido ideal y fluido real. Un fluido ideal se define como un fluido en el que no existe fricción, es decir, es no viscoso. Así de sencillo. Un fluido ideal es un fluido en el que no existe fricción, es decir, es no viscoso. Y dice uno, pues órale, pues qué bonito el asunto, no, wow. Bueno. Esta definición está copiada del libro de estática Brillo Johnston como sólido ideal. Un sólido ideal en estática se dice que las fuerzas internas siempre son normales a la sección de estudio, incluso si hay movimiento. Esta es la definición de fluido ideal en mecánica de fluidos. Esta es la definición de sólido ideal en estática.
Es lo mismo. Cuando veamos viscosidad, es el último tema de esta unidad precisamente, te voy a explicar eso de que las fuerzas internas son normales, ¿por qué? ¿Sale? Nomás como concepto lo estoy poniendo ahí para que lo tengas. Y un fluido real, pues obviamente es un fluido en el que sí existe fricción, es decir, es viscoso. La definición de sólido real en estática es este. Hasta aquí, hasta punto y coma, ¿sí? Es estática. Es decir, el fluido viscoso es mecánica de fluidos. Esta definición aplica tanto en el libro de estática como en el libro de mecánica de fluidos. Para estática aplica hasta un cuerpo, nada más. Y en mecánica de fluidos le agregamos, es decir, el fluido viscoso. Sí, por eso te comentaba, la clase pasada, la primera clase. Mecánica de sólidos, el área de estática, mecánica de sólidos y el área de mecánica de fluidos son iguales, es lo mismo. Exactamente lo mismo. Por eso esa parte. Ahora bien, esa es una clasificación. La otra clasificación, nosotros dos grupos. ¿Ya le puedo cambiar la diapositiva? No, pues, sí, perfecto. Okay. Sí. Un detalle, sí, 20 minutos, ándale, pues como si estuvieras escribiendo. Ah, perdón, como estoy quedando con los pies, te iba a decir. En el caso, muchacho, cuando me adelanta así muy rápido, me dicen, profe, espérame, no termino de copiar. No hay ningún problema. No hay ningún problema, me pueden decir, oiga, profe, ¿sabe qué? Pero se está alejando, está dando, espérame. ¿Ya le puedo cambiar? Sí. No, fierro. Entonces, bien, la otra clasificación es debido a un factor que se llama el factor de compresión. Hay fluidos incompresibles, el cual su definición, ¿sí?, nos dice que es el fluido en el cual el cambio de la densidad con la presión es expresable. Ahorita lo voy a explicar con un dibujo, ¿sí? Y el fluido compresible, el fluido en el cual el cambio de la densidad con la presión no es despreciable. Entonces, ahorita voy a ir al pizarrón para explicarte eso de una forma más gráfica. ¿Ya lo copiamos para irme al pizarrón? Todavía no, profesor. Ok.
Maestro, una duda. ¿Una respuesta? El plasma, como es un gas ionizado, también se puede comportar como fluido, ¿verdad? Ese es el cuarto estado de la materia. Y se puede comportar igual que es como el mercurio, pues, haciendo la analogía. El mercurio realmente tiene propiedades metálicas, pero es un líquido. Ok, maestro, gracias. El plasma es igual, o sea, el plasma se da en ciertas condiciones. Se puede considerar líquido siempre y cuando sea bajo ciertas condiciones muy particulares, que en la unidad número 3 vamos a definir. ¿Sí? Y ya en dinámica de fluidos se considera diferente porque ahí se afectan las fuerzas internas y externas, ¿no? Ahí sí el análisis en dinámica de fluidos es bien diferente el análisis que como mecánica de fluidos en ese aspecto, ¿no? ¿Ya puede pizarrón? Sí. Ok, miren. ¿Qué viene siendo un fluido incompresible y un fluido compresible? Miren. Vamos a hacer un ejercicio. Miren, tú tienes un depósito. Tienes dos depósitos exactamente iguales. Mismo tamaño, ¿sale? En uno le agregas agua. ¿Sí? Aquí tienes agua. Y aquí le metes aire, partículas de aire, ¿no? O sea, vamos a suponer que están las partículas de aire, ¿no? O sea, y que por ahora el Espíritu Santo están a la misma altura, ¿sale? O sea, sé que eso no puede ser posible físicamente, estoy de acuerdo, pero vamos a hacer esa analogía. Ok, y se te ocurre a ti, ¿sabes qué? Le voy a poner una tapa, le voy a poner una tapadera a esto, que selle perfectamente. Y una tapadera a esto. Exactamente la misma tapadera. ¿Sí? Bueno, le voy a aplicar una pesa. Esta pesa tiene un peso W. Y es la misma pesa que voy a poner aquí. Bueno, te dice que el fluido incompresible, el cambio de la densidad es despreciable. En un compresible te dice que el cambio de la densidad no es despreciable, o sea, no es despreciable. Bueno, ¿qué sucede aquí? Obviamente, cuando tú le pones este peso, pudo haber un desplazamiento del émbolo. Aquí lo voy a manejar así. Y 1. Y aquí pues obviamente vas a tener un desplazamiento mucho más grande. Y 2 sale. Entonces el desplazamiento que tienes en 1 es muchísimo menor que el que tienes en 2. ¿Por qué? Obviamente porque perdón, disculpen. Porque las partículas de líquido pues también están muy unidas, estamos de acuerdo, o sea, están unidas realmente las partículas. ¿Sí? Tienen una gran fuerza de cohesión. Mientras que las partículas del gas pues están separadas, estamos de acuerdo, ahí no hay vuelta que platicar, ¿sí? Entonces obviamente este desplazamiento es muy pequeño aquí con respecto a este, número 1. Número 2, te dice que la densidad con la presión es despreciable, es decir, ¿por qué la presión? Bueno, tú tienes aquí, sabemos que la presión, decíamos, es fuerza sobre área. La fuerza es el W, el peso que vas a ir agregando, ¿sale? Déjame poner un poquito para abajo esto, sí. Ahí quedó. Esta fuerza pues va a ser W. ¿Qué área? Pues el área de contacto que tenemos aquí.
toda esta área, porque es el área que está en contacto con el fluido. ¿Estamos de acuerdo? Ok, te dice la definición que un incompresible, el cambio de la densidad, ¿sí?, es despreciable, y en este caso no. Bueno, ¿qué sucede aquí? Si nosotros le agregamos más peso, ¿sí?, realmente no va a desplazarse más esto, se va a llegar a hacer un desplazamiento así, muy pequeño, ¿sí?, un incremento. Aquí el incremento va a ser más grande todavía, va a seguir siendo grande, ¿sí?, va a seguir. Va a llegar un momento en el cual, ¿sí?, este fluido ya no va a permitir que siga avanzando este émbolo. ¿Por qué? Por la misma fuerza de ecuación. Va a aplicar sus fuerzas por la ley de Newton, que dice que toda acción corresponde a una reacción de igual magnitud en sentido contrario. Va a tratar de empujar a este, ¿sí? Por eso, los incompresibles, ¿sí?, el cambio con la presión es despreciable. Ahorita vamos a ver la propiedad densidad, ¿sí?, es despreciable, porque la misma fuerza de ecuación de las partículas empiezan a hacer una reacción a esta fuerza, mientras que en un gas, ¿sí?, que es el compresible, la densidad se va a ir haciendo más pequeño este espacio. Entonces te va a quedar todo esto, este espacio original se va a reducir. ¿Estás de acuerdo? Lo voy a poner aquí afuera para no encimarlo. Lo vas a reducir en esta parte, ¿sí? Este espacio va a quedar nomás. Aquí van a estar todas las partículas del gas. Entonces van a estar muy unidas. Se van a empezar a unir las partículas. Van a empezar a friccionar entre ellas y va a empezar a incrementar su temperatura el gas, ¿sí? Por eso el cambio de la densidad sí se considera ahí, ¿sí?, porque empiezan a friccionar las partículas entre sí, porque no tienen para dónde moverse, pues porque el espacio se ha reducido demasiado. Aquí no. Cuando el fluido es incompresible, los líquidos, llega un momento en el cual el desplazamiento ya no puede ser más. Tienes que meter demasiado peso, pero un peso enorme, para lograr comprimir. Y ahí sí te afecta. Empieza a haber también un incremento de temperatura, ¿sí? Y eso te afecta. Por eso el cambio de temperatura es la franja. Ese cambio de temperatura es la franja. Sí, la temperatura es... Espérame. La temperatura es la franja, ¿sí? Por eso este cambio es despreciable, porque incompresibles no queremos llegar a este cambio. No queremos que el líquido empiece a calentarse por la presión, ¿sí? Esa es la limitación. En un gas, ¿sí?, es compresible. ¿Por qué? Porque baja tanto y puedes seguirle metiendo más peso, ¿eh? Y puedes hacer más pequeño este espacio todavía aquí. Puede ser mucho más pequeño todavía, ¿sí? Pero el incremento de temperatura va a ser más grande, ¿sí? Por eso en los compresibles se dice que el cambio sí es considerable, en los incompresibles no.
por esta condición, porque no vamos a llegar a este incremento de temperatura. Esa es la franja, en la incompresibilidad, ¿sí? Porque el aumento de temperatura me afecta en las propiedades fluídicas. Ojo ahí. ¿Sí? Ahorita que vamos a la densidad, les voy a terminar de explicar esa parte, ¿sale? Entonces vamos a empezar con la... ¿Mande? Tengo una pregunta. Adelante. Tonta. A ver, espérame, antes de que otra cosa suceda. Punto número 1, yo trabajo con ingenieros. Punto número 2, jamás me vuelvo a hacer una pregunta tonta. Y al otro que me diga, voy a ir a su casa y lo voy a cachetear. ¿Por qué? Y le voy a decir por qué, me va a entender, ¿sale? Porque no le puedo cachetear aquí como en clase, pues. O sea, yo les digo, te voy a cachetear, te voy a tirar con el pizarro, con el borrador, con el pizarro. Mira, tenemos que quitarnos, jovencita. Y no me enoja, qué bueno, así soy yo para que me vayan conociendo. O sea, de repente agarro sí, esas ondas, yo, miren. Toda idea es buena. Toda duda es buena. Todo sueño es bueno. ¿Dónde está lo malo? En que esa idea no la lleves a cabo. En que esa duda se quede como duda. En que el sueño se quede como sueño. Ahí sí es tonto. ¿Sale? Nunca me vuelvo a decir tengo una duda o una pregunta tonta. Prefiero yo, decía mi padre en paz descanse, ser, ya saben qué palabra, 30 segundos o 1 minuto que toda la vida. Ustedes como futuros profesionistas, fíjense bien, y sobre todo ustedes las mujeres, niña, tienen un problema bien grave, son mujeres, y viven en un país, viven en un mundo machista todavía. Tristemente, yo soy un ferviente creyente de que la mujer me da más el ancho que el hombre, y lo digo por experiencia en proyectos, y tengo pruebas, a los pelos en la mano, como digo yo, así. Yo trabajo con la industria de proyectos, involucro estudiantes, sí. Y es más, para decirlo más rápido, hace 6, 8 años había una plaza en Querétaro para Bombardier. Lancé la convocatoria. Llegaron 3 chamacos, les dije hay que irse a Querétaro. Primera respuesta, no, profe, es que mi novia no me va a dejar. Segunda respuesta, y a ver, es que mi mami, no sé si me va a dejar mi mami. Tercera respuesta, déjame pensarlo. A los 3 les dijo que déjame su celular, les voy a llamar. Hasta la fecha no les he llamado. Cuarto estudiante que llegó fue mujer. Se tiene que ir a Querétaro. ¿Cuándo me voy? Oiga, pero usted trabaja, usted manda, porque su papá había muerto, ya tenía rato que había muerto su papá en paz descanse, ¿no? Y ella trabajaba para ayudar a su mamá con el resto de la casa. No, profe, es que me voy a ir, yo quiero mi futuro, yo me voy a ir. ¿Está segura? Sí, me dijo, usted dígame cuándo me voy. Hablé a Querétaro, oye, ¿sabes qué, compadre? Mira, aquí la empresa Bombardier. ¿Sabes qué, compadre? Ya tengo aquí es una mujer. Perfecto. Oye, pero pues sí se va a ir, ¿y qué ondas? ¿Cómo negociamos? ¿Qué pasó? Que ella pague su boleto, aquí se lo reembolsamos, sin ningún problema. Ya iba a llegar a casa, ¿no? Obviamente el mismo proyecto que trabajamos, pues tenía un financiamiento, no tenía una beca, un apoyo económico para la muchacha. En aquel tiempo eran 4,000 pesos. Oiga, niña, le digo, ¿sabe qué? Sí, me dijo, me voy en camino. Oiga, pero Querétaro tiene que transbordar. ¿Y por qué no consigues un préstamo? Le digo, que alguien te preste lana y consigues y te va a pagar. Ya hablé con Bombardier, con el contacto, te van a rebosar el boleto. De veras, sí, más para no triangular, aquí están los datos. Llama a la persona, dile que yo te dije que le llamara, ella platiqué con ella, ella sabe que le vas a llamar. Al otro día fue la muchacha, profe, me voy el sábado. Era miércoles, me voy el sábado. Ahorita la muchacha está en Estados Unidos, en oficina corporativa, en su oficina está en un edificio, en la planta, en el piso número 15, con vista aérea bien bonita, y acaba de regresar a México hace 2 años, como corporativo, ahí en Paseo de la Reforma, piso 20, tiene una oficina que mis respetos, y siempre que iba a México, profe, cuando venga a México me avisa, y me invitó a su oficina, me fui para atrás, ¿no?
Entonces, por eso sé que las mujeres me dan más el ancho que los hombres. Entonces, nunca me vuelvo a decir, profe, tengo una pregunta tonta. ¿Sale, niña? Muy bien. Bien, ahora sí tiene la pregunta. Ahorita que estaba dibujando, que nos explicó lo de fluidos incompresibles, ajá. Aquí puso un ejemplo, supongo que es de agua, ¿no? Líquido. Baja de un líquido. ¿Cuánta presión, o sea, tenemos que ponerle para que, o sea, qué pasaría si ponemos X presión sobre el agua? O sea, explota, no sé. Ah, ok. Ya Porque explicó, o sea, por ejemplo, con un gas, ¿no? Que se hace se hace más chiquito, pues, el Ajá. área y todo se comprime, ¿no? Pero con el agua. Ok, buena pregunta, miren. Eso me lleva al módulo de compresibilidad. En mecánica de sólidos, ustedes van a analizar esfuerzos en tubos. ¿Sí? Tiene una tubería, tiene un tubo. ¿Sale? Un error, y esto sucede mucho con los sistemas hidroneumáticos en la casa. ¿Sí? De repente le dicen, que quiere una presión de 0.2 kilos. Pues sí, más que suficiente, ¿no? Y la clásica, la fiera no se pone en su moño, no sabe ni qué onda, si quiere 1 kilo de presión. No, espérate, vas a reventar la tubería. No, yo quiero 1 kilo, quiero que salga agua. Es un tabú, ¿no? Después les voy a explicar por qué. Ok. Le metes líquido a una presión de 1 kilo por centímetro cuadrado, ¿no? O sea, es un mundo de presión. Entonces, la presión se ejerce contra la superficie interna, ¿está de acuerdo? Pero a su vez, el cuerpo presenta una reacción a no deformarse. En mecánica de fluidos, a esto le llamamos presión. En mecánica de sólidos le llaman esfuerzo. En mecánica de fluidos, la presión es fuerza sobre área. En mecánica de sólidos, el esfuerzo es una fuerza sobre área. Por lo tanto, la presión es igual al esfuerzo. Mecánica de fluidos, mecánica de sólidos. Pero este concepto específicamente depende del material. Este concepto depende del líquido o depende del gas. ¿Sale? Entonces, obviamente, si esta presión es muchísimo más grande que este esfuerzo que presenta el material, va a tronarlo, lo va a reventar, va a explotar. ¿Sí? Se va a explotar. Así es sencillo. Porque esta presión interna, la presión que ejerce el fluido sobre el material, es mucho más grande que el esfuerzo que presenta el material a no ser deformado. ¿Sí? Eso es. No es que esa sería una explicación más práctica de meterme aquí, ¿sí? Es lo mismo, es la misma analogía. Más práctico se me hace así. Por eso los depósitos contenedores no son así con este perfil. Los depósitos contenedores de gases y líquidos tienen una curvatura. Si se fija, todos los depósitos contenedores tienen esto. ¿Por qué? Porque la concentración de esfuerzo es muy grande aquí, en ese punto en particular. Mientras que es una curvatura, pues la distribuye, es una distribución uniforme. Completamente. Es la misma presión distribuida, o sea,
distribuye distribuye el efecto en un área más grande, sigue siendo la misma presión, sigue siendo el mismo esfuerzo, sigue siendo, obviamente pues no me sale a escala, pero es el mismo esfuerzo, siempre perpendicular a la pared, ¿sí? Por eso los contenedores de fluidos no terminan en este perfil recto, son así, por este principio tan elemental de presión y esfuerzo. Ahora sí. Muy bien, sí, ya entendí. Fierro. Entonces, vámonos con las propiedades y comportamiento de los fluidos. Hay que entender, antes de empezar a hablar de las propiedades, que la primera propiedad pues viene siendo la densidad que vamos a analizar, ¿sí? Hay que entender algo muy importante. Las propiedades se clasifican en dos grandes grupos: intensivas y extensivas. Las propiedades intensivas se definen como aquellas propiedades que son independientes de la masa de un sistema, mientras que las propiedades extensivas son aquellas que dependen del tamaño o extensión del sistema. Ejemplos: una propiedad intensiva es la temperatura, la presión, la densidad como tales, y las propiedades extensivas es la masa total de un sistema, el volumen total de un sistema, la cantidad total de movimiento también, ¿sí? Que lo vas a analizar como concepto en dinámica, ¿sí? Son propiedades extensivas completamente, ¿vale? Entonces yo acostumbro dejar unos 10-15 minutos antes de terminar la clase para que tomen sus recesos de cambio de salón. Con ustedes los veo, hoy es miércoles, ¿no? Sí. Sí. El viernes vamos a empezar con la primera propiedad, que es densidad. ¿Sí? Vamos a analizarlo. No quiero dejarlo porque no me va a alcanzar el tiempo, ¿sí? No me gusta dejar las propiedades así mucho, pues, ¿sale? Entonces el viernes empezamos con la densidad y vamos a analizar por qué es una propiedad intensiva la densidad, ¿sí? Profe, yo llegué tarde. Sí, voy a hacer pase. Okay. Al final de la clase.